Muy, pero muy inestables, lo decía Pablo Lucero, a tener en cuenta que este niño se vino con todo en Sí, esta seguro. tarde, ¿eh? Ujú. Tenemos lluvia, tenemos sol, tenemos granizo, relámpagos, actividad eléctrica, así que a tener precaución, cuidado, mucha gente que aprovechó el mejoramiento temporario de las condiciones meteorológicas, quiso hacer cosas y lo agarró la lluvia, lo agarró el granizo y demás. Así que esto va a seguir por lo menos hasta la medianoche, así que no digan que no les avisamos No, obvio. después. Bueno, vamos a hablar de un tema que creo que estamos hablando todos. Que siempre hoy viene también, es un tema que nunca termina de... Sí, desde que tengo uso de razón creo que es un Sí. tema de debate social, sobre todo, que muchas veces se ha hecho público, muy, pero muy polémico, y que a partir de las declaraciones del ministro de Justicia de la Nación, de plantearse como una de las iniciativas que pondrá en debate el gobierno nacional próximamente, me parece que vuelve a reflotarse, que es el tema de la edad de punibilidad de los menores. Lamentablemente estamos viendo, incluso en Santa Fe, fíjense, ¿no? Los últimos casos que hemos comentado videos de de Guadalupe. robos en manada, por ejemplo, Sí, claro. se detuvo, contamos acá en Aire de Santa Fe, cómo se detuvo a 4 chicos por un lado, 2 chicos por el otro, o sea, todos menores de edad. Y para muchos es una asignatura pendiente que tiene que darse la justicia. Por eso quisimos consultar a alguien que nos pueda ayudar a llevar un poquito de luz sobre el tema y vamos a presentar de la siguiente manera la nota. En la radio lo invitamos a escuchar este reportaje. Está en línea y tiene la amabilidad de atendernos el doctor Pablo Barbiroto, que es juez penal de niños y adolescentes y ex defensor de pobres y menores de la ciudad de Paraná. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido a Pasan Cosas en Aire de Santa Fe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos para toda la teleaudiencia. Bueno, ¿qué debate este tema de la edad de punibilidad de los menores? ¿Hasta a partir de qué edad uno puede empezar a juzgarlos dentro del sistema penal? Yo no sé cuántos años, seguramente usted también debe tener alguna referencia, pero desde que tengo uso de razón creo que es un tema que por lo menos socialmente se debate. Sí, sí. Totalmente, mira, como bien lo decís vos, es un tema que parece nunca acabar y generalmente suele ponerse siempre en el tapete cuando ocurren hechos de inseguridad cometidos por personas menores de 16 años de edad. Y es una discusión que, como bien lo decís, viene desde 1921, cuando se sanciona el Código Penal en la República Argentina. En aquel momento, la edad de punibilidad a 14 años. Posteriormente, en el año 1956, en el gobierno de Perón, se sube la edad a 16 años de edad, es una ley ómnibus que trataba muchas cuestiones, desde el bien de la familia hasta la cuestión de la punibilidad de las personas menores de edad, para cuando el gobierno militar de 1980 vuelve a bajarse a 14 años y antes del regreso de la democracia, posteriormente el mismo gobierno cívico-militar sube la edad a 16 años de edad. Bien, como lo dijiste al principio, estamos hablando para que la gente entienda, y si soy muy técnico, por favor, me cortan y lo explicamos más claramente, de edad de punibilidad. No es inimputabilidad. La inimputabilidad tiene que ver cuando una persona no comprende la criminalidad de sus actos. La punibilidad es una potestad que tiene el Estado de poder aplicar la pena merecida cuando se ha cometido un delito. Por eso está muy mal hablar de inimputabilidad de las personas menores de edad, porque no estamos asociándolo o haciendo un paralelismo con una persona que no entiende, como una persona demente o un loco que no entiende la criminalidad de sus acciones, sino que es una decisión de política criminal que se entiende que por debajo de los 16 años de edad no se aplica una pena. Eso es lo que tenemos que entender, por eso lo correcto es hablar de punibilidad, como lo hiciste en la presentación, porque hasta el propio ministro habla de bajar la edad de imputabilidad o de inimputabilidad. Sí, tal cual. Doctor, entonces aclaremos esto. Sí. Hoy en Argentina un menor es punible a partir de los 16. A partir de los 16 años de edad puede tener una pena, ¿no? Esto desde lo legislativo y de lo penal. Pero eso no significa que no haya una intervención que muchas veces es peor que el sistema penal propiamente dicho. Porque si un adolescente de 15 años comete cualquier delito, intervienen los sistemas de protección que tienen menos derechos y garantías que en el marco de un proceso penal. Porque cuando hay un proceso penal no hay que asustarse. Es todo lo contrario. Proceso penal significa garantías para el imputado. Porque va a haber un fiscal que acuse sobre el hecho que se le imputa, va a haber un defensor o una defensora que lo va a defender y un juez o una jueza que objetivamente va a determinar si ese hecho existió. Esto es lo más
conveniente para cualquier persona tener un proceso penal ante una imputación y no hacer como ocurre hoy en día, que ante la mera sindicación de una persona por debajo de los 16 años de edad, damos por sentado que esta persona es su autor, y no solamente eso, podemos poner medidas que implican el encierro de esa persona, teóricamente en un sistema de protección de derechos, sin ningún tipo de control de ese encierro, porque es un encierro, por más que lo que queramos disfrazar eufemísticamente de nombre de hogares, casa o residencia, de un lugar donde una persona no puede salir por su propia voluntad, todos los organismos internacionales consideran que es una privación de la libertad. A ver, dicho esto, esta discusión con respecto a si es necesario o no bajar la edad de punibilidad, te lo puedo comentar con la experiencia propia. Yo he sido convocado en varias oportunidades por el Ministerio de Justicia de la Nación para discutir la posibilidad de trabajar en distintos proyectos. Se convocan a distintos expertos, formo parte también de la red de jueces de UNICEF, y generalmente la opinión que hemos brindado, que si me preguntás sobre la opinión, si es necesario o no es necesario bajar la edad de punibilidad, desde el punto de vista científico te diría que no, porque toda la doctrina, toda la norma, todos los estudios, no solamente jurídicos, sino de la neurociencia, te hacen referencia a que el delito cometido por debajo de los 16 años de edad es sumamente escaso. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, desde el punto de vista de la normativa internacional que rige nuestro país y tiene jerarquía constitucional, existe lo que es el Comité de los Derechos del Niño. Para que lo entiendan, el Comité de los Derechos del Niño es un organismo de Naciones Unidas, que Argentina forma parte de Naciones Unidas, que es el máximo intérprete de la Convención de los Derechos del Niño. Y ha recomendado que aquellos países que tienen una edad como la que tiene la Argentina, no la bajen. Esto es lo que se conoce en el derecho internacional como principio de no regresividad. No se puede volver a estándares anteriores a estas condiciones. A ver, y desde el punto de vista de la cuestión de la discusión de la inseguridad, produce un efecto placebo. ¿Qué quiero decir con esto? El delito cometido, y estos son los datos que maneja el propio Congreso de la Nación, por eso no se baja la edad de punibilidad en todos estos años que venimos discutiéndolo y con más fuerza desde el regreso a la democracia, es el 0,66% de los delitos que ocurren en nuestro país son cometidos por personas menores de edad, inclusive 16, 17, estamos hablando de un 1%. ¿Qué quiero decir con esto? Da una respuesta a la inseguridad por menos del 1% cuando no se la estamos dando a la ciudadanía por el 99% restante, es un efecto de que algo estamos haciendo, pero en realidad no se atacan las causas de por qué una persona comete un delito en esta franja etaria, que tiene que ver muchísimo con cuestiones desde lo social y también desde la neurociencia en cuestiones que tienen que ver con la formación de la corteza cerebral y otras cuestiones que no vienen al caso ahora para no aburrirlos con este tema, pero si les interesa... Súper interesante. No, sí, claro que Súper. sí, 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 Ahora, por supuesto. doctor, ese 1% de los delitos cometidos por menores, ¿estamos hablando en la esfera de delitos federales o provinciales? No, estamos hablando, a ver, delitos federales, para que la gente entienda, es muy difícil que pueda cometer Claro. una persona por debajo del licencia. Para la gente que no entiende Narcotráfico. de leyes, porque entiende, claro, exactamente un secuestro extorsivo, por ejemplo. Claro. La competencia provincial sería todo aquello que llaman delitos ordinarios, que entra el robo, el homicidio, las violencias sexuales, que son los delitos que puede llegar a cometer una persona por debajo de 18 años de edad. Y ahí interviene la justicia provincial. Un punto fundamental al que vas, porque cada vez que hemos trabajado con legisladores a nivel nacional y nos ha convocado a la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores para discutir esto, todos los proyectos son una ley que invaden competencias provinciales. Recientemente Santa Fe acaba de sancionar un régimen penal para personas menores de edad. Si se sanciona una ley como los proyectos que tiene el ministro Cuño Libarona en carpeta y que ha visto, que tiene unos 50 proyectos aproximadamente, todos hablan de invadir las esferas provinciales porque establece o rige sobre el proceso penal. Todo lo que legisló Santa Fe, todo lo que tiene legislado Entre Ríos, como todo lo que tiene la mayoría de las provincias argentinas, porque con la Convención de los Derechos del Niño, ante la inactividad del legislador nacional, las provincias comenzaron a sancionar, como debe ser, sus códigos procesales. Una ley nacional debería fijar la edad de punibilidad que crea correcto, la pena máxima que se debe aplicar y dónde se van a cumplir esas penas. Después el resto es toda competencia de las provincias, que tiene que ver si le aplico una medida de coerción, una prisión preventiva, cómo intervengo. Hoy también lo que debe regular, por supuesto, es que el proceso penal debe estar despojado de todo lo que es tutelar o medida de protección. El juez penal o la jueza penal deben investigar si el hecho existió o no existió y si hay cuestiones de protección o cuestiones de vulneración de derechos, que hay en el 99,9% de los casos de las personas que se ven atrapadas por el sistema penal,
tendría que intervenir un juez de familia con esa competencia. Porque cuando confundimos esta cuestión de lo penal con lo proteccional, ahí se arma el lío y el derecho penal no hace nada y invade el sistema de protección y no se llega a dar una respuesta a las víctimas o a sus familiares o al propio imputado para resolver su situación y queda atrapado o entrampado en el sistema de protección, que luego de decir es un falso paraíso que no le conviene absolutamente a nadie porque no hay un juez o una jueza que vele por la situación de esa persona lo más pronto posible, con los plazos procesales que exige, por ejemplo, el Código Procesal Santa Fe o el Código Procesal acusatorios de la mayoría de las provincias argentinas. Por eso, no hay que confundir una cuestión que Sí. es la cosita. Acá se hace una cuestión casi porteñocéntrica de la realidad que ocurre en nuestro país. En la mayoría de las provincias argentinas, en el 80% de las provincias argentinas, que tiene una dimensión similar en cantidad de población, excepto Santa Fe, Córdoba y Mendoza y Buenos Aires, la situación del delito cometido por personas menores de 18 años de edad es bajísima. No solamente bajísima en cantidad de hechos, sino en la gravedad de los mismos. Es muy raro que una persona por debajo de 18 años de edad, en la mayoría de las provincias, se vea involucrado en hechos muy graves como homicidios en ocasión de robo. No digan que no existen, pero es una situación muy, muy baja la que hay. Yo creo que, bueno, tenemos un montón de mensajes, tenemos muchos doctor, mensajes. imagínese la cantidad de mensajes que nos va llegando la gente. Tenemos un mensajero que es muy reactivo a temas como este. Y sin duda me parece que lo que asocia más la gente en cuanto a la comisión de delitos por parte de menores de edad, menores de 18, es el tema de los hurtos, los asaltos, los delitos contra la propiedad. Estuvimos viendo mucho también en la ciudad de Santa Fe en este último tiempo. Sí, Claro. sí, La robos gente en por ahí manada. reacciona a eso. Robos Se ve de a entre... chicos muy chicos. Sí, en algunos 6, 7 videos. chicos que roban juntos, que entran, aparte captados por cámaras de seguridad, que entran a viviendas. Y esto también de que se los manda a robar a los chicos más chicos. Hay toda esta cuestión también de que lo hablamos siempre, que se los manda a robar a los chicos más chicos pues saben que no van a quedar detenidos o que los sueltan rápido. Claro. Esto es así. No es así y te lo paso a explicar con el ejemplo de Entre Ríos. Yo fui el coordinador de una ley en la provincia de Entre Ríos del 2016 que tenemos un proceso con no punible. Porque la peor respuesta, porque al principio estamos comenzando a hablar sobre si hay que bajar o no la edad de Sí, punibilidad. sí. Yo pienso que no hacer nada es la peor respuesta. Hay que hacer algo. Y eso lo plasmamos en la provincia de Entre Ríos y te lo voy a dar con datos y números. En 2016 tenemos un proceso con adolescentes para 14 y 15 años, principalmente para los delitos más graves. Estamos hablando de los delitos cometidos con arma de fuego o con cualquier tipo de armas, las violencias sexuales y los homicidios y sus tentativas de cada uno de estos delitos. Porque hay que tener una intervención principalmente para poder demostrar que si lo que le acusa es verdadero o no es verdadero o hay pruebas y no se intente también, así como decir que se lo manda a los chicos a cometer estos delitos, cometa el delito un adulto y lo inculpe a la persona menor de edad para que no tenga pena. Y también es importantísimo hacer un proceso penal para dar una respuesta a las víctimas, porque las víctimas ya no ocupan un lugar pasivo como ocurría hace años atrás, donde era un actor secundario en el proceso, sino que hoy ocupa un lugar fundamental y los jueces y las juezas debemos brindarle una respuesta y una tutela judicial efectiva. Sí. Y esto lo dice la propia Ley de Víctima Nacional, que establece que la víctima tiene un derecho fundamental que es el derecho a la verdad, ¿no? Y principalmente, y los familiares de la víctima, saber qué fue lo que sucedió, si estamos hablando de un homicidio y qué ocurrió. No lo mismo para un familiar de una víctima de homicidio decirle que la causa se cierra por inimputable, como suele decírselo, y no se investiga absolutamente nada, ni se sabe, que presenciar un proceso, ver un proceso penal, poder participar de ese proceso penal y determinar qué fue lo que sucedió, porque lo que tenemos que entender que el derecho penal muchas veces se entiende como que la única finalidad que tiene el derecho penal es aplicar una pena, todo lo contrario. El derecho es una de las finalidades, pero la principal finalidad del derecho penal es la averiguación de la verdad histórica, es decir, qué fue lo que sucedió, ¿Qué es lo que sucedió? ¿no? Y eso genera, del punto de vista simbólico, paz social, sin lugar a dudas. Lo que hacemos en Entre Ríos es un proceso penal con un fiscal que acusa, un defensor o una defensora que defiende, un juez o una jueza que determina la participación, pero no se puede aplicar pena. ¿Por qué? Porque eso de legislar la punibilidad es producto de a nivel nacional, ¿no? Es decir, tiene que hacerlo el Congreso de la Nación. Lo que se hace es poder aplicar una serie de medidas que tienen que ver más con lo restaurativo, pero comenzar a participar en esa situación. Porque si un chico entre 14 y 15 años que comete una violencia sexual o se le imputa de haber cometido una violencia sexual, cerrarle el proceso es la peor respuesta que le puedo dar porque acá no ocurrió absolutamente nada. Pero las dos cosas,
tanto si fue como que no fue. Porque si yo le cierro el proceso sin investigar, va a quedar estigmatizado como el violador, el asesino, el ladrón, el chorro, lo que sea. O sea, Por eso no es se le aplica importante pena, pero se toman medidas Pero si se hace un proceso, se digamos. toman medidas y se Cautela. intenta trabajar. ¿Qué pasa desde lo interdisciplinario? Sí. Esta materia, primero que es penal. Cuando hablamos de derecho penal juvenil, es penal, que no se basa en norte, no tiene nada que ver con la protección de derechos, sino que es una cuestión que tiene que ver penal. Pero trabajamos con la interdisciplina, que es fundamental. Psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, para elaborar un plan de trabajo de qué fue lo que sucedió, si esa situación de vulnerabilidad muchas veces los pudo haber llevado a esta situación, y cómo trabajamos de acá en adelante para que no se produzcan o no se puedan repetir estos hechos. Lo que técnicamente y de la psicología y la psiquiatría se llama la responsabilización o implicancia subjetiva. Y El esto- adolescente puede expresar una respuesta de qué fue lo que sucedió y por qué lo hizo. Si logramos trabajar eso, es muy poco probable que vuelva a verse involucrado en otros hechos delictivos. ¿Y a qué voy con esto? Los equipos técnicos, cuando se cerraba el proceso en la provincia de Entre Ríos antes del 2016 por cualquier hecho y se archivaba la causa por inimputabilidad directamente, decían que no podían trabajar con ese adolescente porque no había una responsabilización objetiva. Alguien que diga, un juez o una jueza, vos fuiste el autor de este hecho. Entonces yo no fui o no hice nada y se dificultaba muchísimo. A partir de una declaración objetiva por parte de un juez que lo determina autor de ese hecho, esa situación va a llegar a que se pueda trabajar la responsabilización subjetiva desde este punto de vista. A ver, son distintas respuestas que hemos ensayado y para dar un ejemplo, la cantidad de hechos que uno puede llegar a ver, de lo que tenemos instaurado en la provincia de Entre Ríos, la provincia de Entre Ríos y es una provincia que tiene poca conflictividad en estas cuestiones, a lo largo de toda la provincia, de 2016 hasta esta parte, únicamente hemos tenido 2 personas menores de edad involucradas en hechos graves como homicidios, en los cuales se está realizando el proceso para determinar si fue o no el autor. ¿Qué quiero decir con esto? Esto te da la pauta de la cantidad de chicos cuando lo empezás a tener registro, porque lo que tenemos muchas veces son opiniones de partes policiales, pero no judicial, porque No el Poder Judicial estadística, no trabaja con no lo punible, estadística. porque no tenemos estadística, no se cuenta lo no punible porque no hay un proceso penal, porque no se pudo determinar si fue o no Si fue el fue o autor. no, claro. Lo que te dicen la cantidad de hechos que cometen las personas por debajo de 16 años de edad te está mintiendo, porque eso es una imputación, no es si fue el autor o no fue el autor de ese hecho, porque nunca se hace proceso. Con el proceso que tenemos en Entre Ríos se puede mínimamente tener una estadística. Pero vamos a otras cuestiones también, porque obvio que esto es una cuestión, como cualquier cuestión penal, que cuando hablamos de penas o cuestiones que tienen que ver con la inseguridad, concita la atención de toda la sociedad y los políticos lo utilizan porque se ganan minutos de cámara, de tintas en diarios, oralidad en la radio, etcétera, y genera presencia. Entonces, hablar de estos temas penales muchas veces genera esta cuestión de una situación de mucha importancia, pero cuando vamos a la práctica vamos a ver que vamos a tener muy pocos casos, porque si vos te pones a pensar la cantidad de jueces de adultos que hay en la provincia de Santa Fe y la cantidad de jueces de menores que hay en la provincia de Santa Fe, es mínima. Sí. Por eso te da la pauta de la cantidad de delitos que se cometen. Por ejemplo, en Paraná hay 12 jueces de juicios de adulto y estoy yo solo para la parte de personas menores de edad. Es decir, la relación mínimamente es 1-12 de cantidad. Cada 12 delitos que comete un adulto, uno lo comete una persona menor de edad para darte la pauta, si no yo estaría imposibilitado de poder realizar mi trabajo. Esto desde el punto de vista económico. Y esto es lo que va a hacer caer esta ley en la situación en que se encuentra en nuestro país. Vos tendrías que crear, para poder privar de libertad a personas por debajo de los 16 años de edad, centros especializados, ¿no? Con personal que esté a cargo, con gente que le tiene que brindar su educación, esparcimiento, todas las tareas recreativas, formación laboral, etcétera, etcétera. Cosa que etcétera. no pasa con los mayores, o sea, primero se debería saldar la duda con los lugares de detención de mayores Claro. y después apuntar a los Claro. menores. Pero lo que pasa es que en personas menores de edad una obligación del Estado argentino internacional que con las personas menores de edad se tiene que trabajar en lo que es la inserción en esta franja etaria y en esta edad y tenés que garantizarle la educación y un montón de cuestiones que en la fase adulta pueden ser voluntarias por parte de los propios internos. Por ejemplo, quiero acceder a la educación o Sí, no acceder a sí. la educación, es un problema mío como adulto. En cambio, menor de edad están en edad obligatoria de cursado, el Estado se la va a tener que brindar o en ese lugar o va a tener que llevarlo a otro ámbito para que la cumpla. Imagínate una provincia como Santa Fe, con el vasto territorio que tiene la provincia de Santa Fe, mínimamente debería tener 3 centros especializados para tener detenido en uno 4 o 5 personas, en otro ninguno y en otro 3. Claro. Porque esta va a ser, y por muy poco tiempo, porque la pena que se le puede aplicar a una persona menor de edad
es ínfima en relación a la pena que se le puede aplicar a una persona adulta en estos casos. O sea, que lo vas a tener 6, 7 meses, lo vas a tener vacío 4 meses, y esto va a implicar un costo muy grande en toda la Argentina, que no sé si el gobierno nacional está dispuesto a hacerlo en este momento. Son todas cuestiones para discutir, pero ¿sabes lo que pasa? Lo que me parece a mí que cometemos el error es que nos centramos siempre y fracasa todo porque el primer objetivo es bajar la edad de punibilidad o no, cuando el primer objetivo debería ser, tenemos que adecuar el sistema del legislativo nacional, que lo tenemos de la última dictadura cívico-militar, y nunca más lo ayornamos a la Convención de los Derechos del Niño ni a todos los instrumentos internacionales. El sistema penal, a diferencia de lo que se cree, ¿no?, para personas menores de edad, tiene muchísimas menos garantías que el de adultos. ¿Por qué? Porque es un sistema de la última dictadura cívico-militar y nunca se ayornó producto de esta discusión eterna, bajemos la edad o no bajemos la edad. Sí. No sale absolutamente nada. De hecho, da porque terror pensar en asociar una cuestión de un proceso penal a un menor, cuando en realidad desde el punto de vista, como usted lo plantea, doctor, claro, se podría llegar a dar más garantías que lo que hoy tienen. Sería la idea, si vos haces una modificación, tenés que darle más garantías, sin lugar a dudas, porque esa es la cuestión, y más en un sistema acusatorio. Vos tenés que, por eso, y aparte hay que entender que, por ejemplo, la pena para el adulto no es la misma que la pena para la persona menor de edad, y esto tiene que ver con la vida, es decir, temporalmente, no es lo mismo aplicar 10 años a una persona de 16 que aplicar 10 años a una persona de 45 años. Doctor, Es decir, si no, vos estás hablando... si no lo pongo mucho en aprietos por algo que está pasando acá en el WhatsApp y la gente nos va preguntando, a ver si usted tiene algún dato o algún número con respecto a la diferencia entre la provincia de Entre Ríos y la provincia de Santa Fe y los datos que usted nos está dando. Porque por ahí recién teníamos algunos mensajitos de gente que trabaja en la policía y demás, y decía que la situación de seguridad en Entre Ríos es muy dispar a la provincia de Santa Fe. Esto es así, vos fíjate que en la provincia de Entre Ríos en adulto casi no existe el homicidio en ocasión de robo, de adultos. No hay. Todo homicidio en la provincia de Entre Ríos tiene como causa una situación previa, es decir, un ajuste de cuenta, una pelea entre vecinos o algo, es decir, hay un conocimiento previo. No digo que no existan, pero son muy ínfimos. pocos los homicidios en ocasión de robo, y Son muchos escasos. tienen que ver también con el narcomenudeo. Si vamos a comparar con la situación de Rosario, por supuesto, Es muy bajo. está penal, es otra cuestión totalmente Es distinta. Pero a lo que voy también es que lo que debemos preocuparnos también es en crear un sistema de protección de derechos fuerte, porque acá estamos haciendo a las consecuencias, pero si no atendemos las causas vamos a tener siempre la misma situación. A ver, yo te vuelvo a repetir, me parece que ante delitos graves debe haber una intervención con las personas de 14 y 15 años, sin lugar a dudas. No sé si es la cuestión de bajar la edad y aplicar algún tipo de pena, que tendría que ser menor a la que se aplica a los 16 y a 17 años de edad, pero hay que discutirlo todo con fundamentos en estas cuestiones, es decir, y con datos concretos, porque una ley, para que tenga una vigencia y para que sea aprobada por el Congreso, tiene que saber los destinatarios a dónde va. Si vamos a tener una ley para casos de, a ver, que vuelvo a repetir, donde no son muchas las situaciones en comparación de los adultos, va a ser una ley que no va a salir, porque ante los números que se van a plantear de cada una de las provincias con la cantidad de delitos que se cometen en esta franja etaria, no va a tener una utilidad la cuestión de bajar la edad de punibilidad. Estas son así se discuten en el Congreso. Por eso, a ver, porque cuántas veces vemos y cuáles son las respuestas inmediatas que tienen los legisladores y las legisladoras inmediatamente ante un hecho grave. Cuando es un adulto, generalmente aumentar el territorio de lo prohibido y crear más delitos o aumentar las penas, o en el régimen de ejecución de la pena tiene que ver con sacar beneficios o derechos del personal carcelario, y si el delito lo comete una persona menor de edad, la respuesta inmediata, por decirlo de alguna forma, es la de bajar la edad de punibilidad. Y en los países donde se bajó la edad de punibilidad, el delito no disminuyó. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Sí. Todos los países que tienen una edad por debajo de 16 años de edad, no significa que cuando interviene el Estado con el aparato represor y penas que, vuelvo a repetir, porque te dicen cuánto que hay baja la edad de punibilidad, pero la pena que pueden aplicar no supera los 3 años por delitos de homicidio. ¿Se entiende? Como por ejemplo Brasil, no se aplica una pena mayor a 3 años cuando estamos hablando por debajo de los 18 años de edad. Son penas, en comparación con la Argentina, mucho menores en la cuantía. Es decir, lo que tenemos que estudiar es básicamente las estadísticas de cada una de las provincias, y vuelvo a repetirte, ojalá no se caiga nuevamente en el discurso únicamente de se baja la edad o no se baja, sino que se pueda buscar alguna posición intermedia en que tenemos que ser conscientes que no podemos mirar para otro lado y decir,
ay, tiene 14, 15 años, no hay que hacer nada, no hay que tocarlo, no se puede hacer absolutamente nada, sino que hay que intervenir. Y esa intervención tiene que ser una intervención desde el punto de vista penal, no de los sistemas de protección, porque también ante la simple imputación determinar si fue o no fue el autor de ese hecho. Eso es lo fundamental, es decir, tenemos que hacer un proceso. ¿Qué hace un proceso? Porque no se puede hacer una declaración de no punibilidad porque únicamente no, sino que hay que hacer una investigación siempre. Si una persona de 14, 15 años la imputan de haber cometido un hecho, primero que tenemos que probar si el hecho existió o no existió, porque si no existió tenemos que sobreseerlo porque porque el hecho no existió, no porque es inimputable o no punible. Después si el hecho existió, si fue el autor, porque si no fue el autor tenemos que sobreseerlo porque es inocente o no tuvo nada que ver con el hecho, no porque es inimputable. ¿Se entiende? Tenemos que hacer un análisis de toda esta situación. Pero bueno, son cuestiones que vamos a seguir discutiéndola. Yo con Aire de Santa Fe cada 2 años hablo constantemente, me llaman porque esto es un debate que ante las elecciones generales o las elecciones legislativas surge el tema penal. Sí. Porque es un tema que a todos nos llama la atención, a todos los ciudadanos. No, y lo podemos ver, la verdad que en el mensajero dice, o sea, la gente dice, bueno, roban, maltratan, leo así muy crudamente, Sí, roban, maltratan, matan por ser menores de edad, tienen que pagar, si no pagan los chicos, que paguen los padres. Algunos de los... La responsabilidad penal es personal. No se puede responsabilizar de lo que Ah, hace eso la lo persona. hizo otra persona. Eso es imposible, desde el punto de vista penal. Después, yo estoy dando una mirada técnica Sí, y por supuesto, siempre y cada vez que lo aclaro, desde el punto de vista objetivo de mi posición de juez, y por supuesto alejada de todas las pasiones que puede tener cualquier ciudadano, que son sumamente válidas, y me pongo en la piel de aquel que le entró a su comercio una persona de 13, 14 años y le robó la recaudación, o la apuntó con un arma de fuego. Por supuesto que algo hay que hacer y no decir, bueno, te portaste mal y no pasa absolutamente nada. Lo que quiero decir es que la pena a esta corta edad no va a cumplir ningún efecto en cuestión de reducir los índices de inseguridad ni de reinserción social. Es más, del estudio de las neurociencias, y acá si quieren podemos charlar un poquito, la corteza cerebral, lóbulo frontal, se termina de desarrollar a los 22, 23 años. ¿Qué significa esto? Que estamos ante el impulso. Una persona de 14, 15 años ante una situación, por ejemplo, esto que vos decías, de estar en banda, en compañeros, se potencia mucho más, y por supuesto que si uno dice vamos a hacer esto, no tiene el freno para decir, che, no actúo, sino que actúa como quizás una persona de 25 años puede decir, no actúo en esta situación. Bueno, sigue a las masas, digamos, una cosa así. Sí, no solamente eso, porque yo no quiero aburrirlo con esto, pero de los estudios criminológicos es natural. Ni siquiera debería ser un agravante como es en adulto el robo en banda, porque el adolescente se mueve en banda. Tiene que ver con su sociabilización. Sí. Es decir, cómo se mueven, y con todos los que hemos sido adolescentes, y siempre nos movimos en banda, que se entienda, en grupos. Y generalmente los hechos ocurren en grupos, ¿no? Por más que sea un agravante desde el punto de vista legislativo. Vuelvo a repetir, tenemos que dar una respuesta, sin lugar a dudas hay que dar algún tipo de respuesta, principalmente a las víctimas, y principalmente lo que entiendo hoy por hoy, creo que un avance sería una posición intermedia para poder discutirlo, porque si no, no se va a llegar a nada en el Congreso de la Nación. Van a estar un bando diciendo, no hay que bajar, no toquen derecho, hay convenciones internacionales, y los otros no, listo, no nos ponemos de acuerdo. Discutamos una posición intermedia donde algo hay que hacer. Por lo menos, aunque sea, empecemos con los delitos más graves. Que estos delitos sí o sí se deben tener. ¿Hay arma de fuego? Un adolescente de 14, 15 años no puede tener un arma de fuego. No lo podemos naturalizar de esa forma. Tiene que haber una intervención penal. Hay una violencia sexual, un abuso sexual, se tiene que intervenir. No solamente porque si cuando estamos hablando de personas muy chicas que cometen este tipo de delitos, generalmente también han sido víctimas de este tipo de delitos de violencia sexuales en su familia o en su entorno. Y si hablamos de un homicidio o una tentativa de homicidio, ¿cómo no vamos a intervenir? O algún tipo de delito donde existe alguna lesión con la intención de provocarla o cuestiones que tienen que ver con género. Es decir, me parece que por lo menos comenzar a intervenir en una posición intermedia, como la que está trabajando Entre Ríos, que UNICEF le ha dado una posición favorable en esto, diciendo, intervenimos, damos una respuesta también a la víctima desde el punto de vista de la reparación simbólica y algo se hace. Y esto no es improvisado. ¿Qué quiero decir con esto? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el máximo organismo nacional, y ustedes lo deben saber muy bien porque en sentencias de delitos de lesa humanidad, cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, hablamos de exterminio de una raza, desaparición forzada de personas.
por ejemplo, esos delitos no prescriben. Entonces puede ser que la Corte Interamericana tome estos casos, ya ha pasado mucho tiempo y quizás ese genocida tiene 85 años o ya falleció directamente. Sí. No, la Corte continúa con estos procesos por más que no ponga preso a nadie por una cuestión de paz social y de reparación simbólica a las víctimas. Y termina todas las sentencias extensísimas sobre estos casos, pero muy interesante, con una frase que dice: sirva esta sentencia como una forma de reparación a las víctimas. Es decir, el derecho penal lo que hace es determinar en estos casos, sin aplicar una pena, averiguar la verdad histórica, qué fue lo que sucedió y poder trabajar en consecuencias, cuando hablamos de personas menores de edad, en que estos tipos de hechos no vuelvan a repetirse. Es una solución. Y también lo estamos viendo en algunos casos que todavía no tienen resolución, de los juicios de la verdad que ocurrieron en nuestro país sin pena y que también se han utilizado en algunos casos para abusos sexuales que están prescriptos. Se hace el juicio, pero como está prescripto no se le puede poner una pena, pero para la víctima es un acto de reparación que se le crea, por ejemplo. Doctor, Es decir, yo sí, seguiría perdón. hablando Sí. horas, la verdad que es súper interesante lo que estamos charlando. Me tengo que ir, hoy terminamos también temprano el programa porque tenemos fútbol, pero bueno, lo comprometo cuando podamos avanzar un poco en esto, si es que avanza, veamos que Sí. en qué queda este planteo del Ministerio de Justicia de la Nación. Bueno, seguir charlando, me parece que es un tema que tiene fuentes de análisis inagotables. Totalmente, y muy recurrente todo el tiempo. Y Todo es el tiempo. Un tema que está en auge social también en este momento, porque la política lo va poniendo en cartera todo el tiempo. Así que yo ahora tengo que cortar, pero lo comprometo a seguir charlando, pues súper interesante. No, por favor, gracias a ustedes cuando quieran. Gracias, Muchas gracias. súper Hasta luego. interesante. El doctor Sí. Pablo Barbiroto es juez penal de niños y adolescentes, hablando sobre este tema que es verdad, que es súper recurrente, generalmente antes de las elecciones o cuando hay algún caso resonante policial que involucre a menores, pero que amerita un debate serio, real, profundo, con todas las miradas, con todas las ópticas, con todas las posturas, y que creo que esa es la gran asignatura pendiente Sí. seguramente en la República Argentina. 13 minutos después de las 7, vendemos y seguimos con Pasan Cosas. Pasan cosas en el aire.